Armando Ramírez es escritor, periodista, cronista y narrador, guionista y conductor de televisión. Nació en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México. A los 19 años escribió su primera novela, Chin Chin el Teporocho, que fue adaptada al cine en 1975, recibiendo el premio Ariel en la categoría de Mejor Ópera Prima. Armando Ramírez cuenta la historia de la Ciudad de México con un estilo muy particular, inspirado en los cuentos orales que escuchaba en el barrio que nació. Fue jefe de información del programa Hoy en la Cultura de Canal 11 y reportero de Imevisión. En 1974, junto con otros escritores y periodistas, creó el grupo Tepito Arte Acá. Ha colaborado en diarios como Excelsior y Uno Más Uno. En 1987 recibió el premio Cabeza de Palenque por su guión cinematográfico Me llaman la Chata Aguayo. Ha escrito otros libros, entre los que destacan La Tepiteada, Fantasmas, un recorrido por las calles, la historia y las tradiciones del centro histórico de la Ciudad de México, el regreso de Chin Chin el Teporocho en La venganza de los jinetes justicieros. Armando Ramírez, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Línea Directa. Armando, a ver, ¿cómo surges como escritor desde Tepito y a partir de ello a la creación de la cultura? ¿Cómo surjo como escritor? Pues no sé muy bien. Yo te voy a contar. Es chistoso, pero así es. Ya es que cuando vas a la secundaria te sobran cuadernos. Nunca terminas de llenar los cuadernos, siempre quedan más de la mitad. Claro. Entonces, mi tía trabajaba en un taller donde se encuadernaba el Teleguía y el Siempre. Y en el Siempre venía en medio el suplemento de Carlos Monsiváis, que en esa época no sabía quién era, el México en la Cultura. Y en un número que andaba ahí regado, había un cuento publicado de Ricardo Garibay que se llamaba Diálogo en la Playa. Y decían un montón de groserías. Y entonces dije, esta es la literatura. Y dije, pues yo la puedo hacer. Y entonces me puse a escribir un cuento con groserías y todo, ¿no? Y después de 1 año y medio era Chin Chin el Teporocho. Así fue. Así fue. Y eso te llevó finalmente a empezar a tratar de reflejar una realidad de una zona. Es que de alguna manera uno es, en los 70 es como una especie de... Después del 68, yo iba a una iglesia en Tepito que era un padre de la teoría de la liberación, ya sabes, de ejercicios cuaresmales, discutiendo la marihuana, el aborto, la píldora anticonceptiva, todas esas cosas, ¿no? Entonces era, y pues el 68, las famosas células marxistas y todo se daba en esa iglesia. Y entonces, pues uno adquiere bastante compromiso social. Eso aunado a que en Tepito había un plan que se llamaba Plan Tepito para tirar vecindades y reconstruir el barrio. Pero la cuestión era que se respetaran las formas cotidianas de vida comunitaria, ¿no? Querían hacer edificios, todo ese rollo. Entonces, entre eso, entre que la publicación de un periódico que se llamaba El Ñero, pues te vas metiendo mucho a la cuestión social, ¿no? Y descubrir con las discusiones, pues el que hay una expresión cultural, que hay diferentes expresiones culturales, que se puede hacer literatura. En mi caso, el lenguaje popular del barrio podía reivindicarse como un ejercicio literario. Y bueno, ya pintores, comienzan a llegar pintores que eran de Tepito y que se habían venido a otros lados a formar el movimiento del arte acá, junto con la defensa de las vecindades. Entonces se armó todo un movimiento que en el fondo se llamó Arte Acá, que era la defensa de la identidad de los barrios populares, ¿no? Por eso es acá, que era muy, en esa época esa palabra, ¿qué te crees muy acá? Tú eres acá, ¿no? Entonces de ahí era el arte acá, y se comenzó a hacer una exposición en la José María Velasco, con Conozca México, Visite Tepito, luego ya muy conceptuales, ¿no? Unos roperos amarrados ahí como si fueran multifamiliares. En fin, ya se conectó con mucha gente de la UNAM, a Marco Antonio El Pollo Campos, a Carlos Monsiváis, al Gordo, a José Antonio Alcaraz, que fueran y dieran platiquitas ahí sobre música clásica, sobre literatura, poesía. Metimos en un ring a Fernando Marcos y a Carlos Monsiváis en un diálogo ahí en el ring del gimnasio de Tepito, y era muchísima la efervescencia cultural que había allí. Los sábados había el coro de la UNAM, conectábamos las altavoces de la iglesia
y entonces dábamos conciertos a las 7 de la noche los sábados con el coro de la UNAM. Entonces era mucha la efervescencia cultural. Había una galería, la Galería José María Velasco en Peralvillo, y las discusiones me llevaron a reflexionar que yo tenía que ser una voz popular, ¿no? Que no tenía por qué cambiar. Y muchas veces, bueno, eran la transgresión de la ortografía, la gramática y todo. Entonces, porque además estaba muy de moda en los 70 la antipsiquiatría, la antifamilia, el antiteatro, toda la rebelión. todo lo anti, ¿no? Godard, todas estas cosas. Oye, Armando, esto finalmente llevaba a esta idea de que habría que conservar la característica de barrios, como el caso de Tepito y de la ciudad, generando mejores condiciones de vida, Claro. pero sin modificar la propia base, que es un poco la discusión que se tiene con comunidades indígenas, que quieren seguir siendo lo que son, pero no quieren estar como están. Yo creo en el caso de los barrios populares es la vida comunitaria. La vida comunitaria, por ejemplo, tú ves al niño de la vecindad, no se pierde, ni le pasa nada. ¿Por qué? Porque está el patio y todos los vecinos ahí, de alguna manera, es como una comunidad allí en la cual se protegen y es muy solidaria. Ese valor creo que sí es importante hasta la fecha en los barrios, ¿no? El hecho de que si roban a alguien, sí van y lo defienden. O sea, un ratero que quiera robar a alguien de Tepito, sí van, o de la Guerrero, ¿no? O de la Santa Julia. Lo que no veo en unas colonias de clase media. Claro. Están robando a alguien y todos se quedan. La idea de solidaridad. Del conocimiento, ¿no? Yo me acuerdo que en aquella época había el policía de la esquina. Y entonces era el policía que conocía a todo el mundo, a los rateros y a los que eran estudiantes y a los que trabajaban y todo, ¿no? Y a los que llegaban de fuera. Entonces, como que había un conocimiento controlado de la violencia, siempre ha habido violencia en Tepito, de la droga incluso, ¿no? Pero sabían cuáles eran los puntos negros, cuáles eran los violentos y cuál era la gente que a las 8 de la mañana iba a trabajar a las fábricas que había alrededor de ahí, de marcas de chiles, de la consolidada de la Conasupo, de cartones y fábrica de platos y de cerámica, ¿no? Entonces mucha gente del barrio era realmente obrera y a las 8 de la mañana salía a trabajar. Estaba el campo de fútbol, la iglesia y el mercado y el gimnasio. Y a las 5 o 6 de la tarde que regresaban los obreros, se llenaba de gente para jugar fútbol, billar, salía la gente de las quesadillas. Entonces era como conocerse. Y eso creo que se ha ido perdiendo, el enrejar las calles, el de encerrarse en sus casas, el de poner alarmas, el de no tener vida comunitaria en el barrio, hace que no nos conozcamos incluso los vecinos. Y eso hace que haya más violencia y más inseguridad. Ese es el valor primordial que a mí me gusta conservar del barrio, ¿no? La vida comunitaria y la solidaridad. Te voy a contar, el día que falleció mi papá, yo ya trabajaba, ya era reportero y todo, ya mi hermano también, entonces más o menos teníamos cierta condición social. Pero toda la gente del barrio agarró, los comerciantes, todos juntaron dinero, un montón de dinero, y el día del velorio llegaron con bolsas de dinero y órale para el velorio. Entonces ese tipo de rasgos se me hacen muy importantes porque son humanos. Se solidarizan con el dolor, con el sufrimiento, con la pobreza, ¿no? Y se duelen de la gente. Eso a veces siento que se pierde en otras partes de la ciudad. Ahí está. Estamos platicando con Armando Ramírez aquí en Línea Directa. Armando, ¿cómo es que llegas al periodismo? Dicen que lo hacen fundamentalmente los escritores, pues finalmente para poderse ganar la vida, ¿no? Sí, lo que pasa es que conocí en una reunión a Manuel Sandoval, que era el responsable de las secciones del magazine de color dominical de Excelsior. Y allí hacían pequeños reportajes o crónicas de la ciudad y todo esto, con grandes fotografías. Había muy buenos fotógrafos como Herminia Sandoval, de Dosal, que era, quién sabe dónde quedó ella, pero eran, principalmente eran 12, 14 fotografías y un texto. Entonces me dice que comenzara a recorrer la ciudad.
Fíjate, de allí ya comenzó. Y ya comencé a hacer crónica, pero se va el Sandoval con Ted Kennedy porque le dieron una beca, no sé dónde, y me deja con Eduardo de Champs, yo bien chavito, y el de Champs... Ahí te echaron a perder. No, hombre, me hacía los pies de grabado, pues me tocaba hacerlos a mí. Y entonces me hacía hacer 200 pies de grabado hasta que le gustaba a uno que fuera ingenioso. Y me hacía sufrir, pero ahí estaba Parménides García Saldaña y un periodista que se llama, si no mal recuerdo, Guillermo Jordán. Sí. Y éramos los colaboradores de allí. Un sábado yo llego bien puntual con mi colaboración, todo. Y llega y de Champs como loco, no, que no llega aquí nadie, que no sé qué. Y comienza a regañarme a mí y dice, luego el loco aquel, dice, ya está en el manicomio. Y llega Parménides, que agarra una de esas máquinas Remington, de esas pesadotas, y se la avienta de Champs. Y de Champs agarra, había una escalera y en la oficina de Cher, ahí había colgados unos como espadas o de esos, y agarra uno, y luego el Parménides agarra otro, y allí se andaban correteando con eso el Parménides. Y de Champs dije, no, esto está peor que en Tepito. Esto sí está rudo. Y ya al rato bien tranquilos y todo. Y así fue como, esa fue las primeras lecciones del periodismo. Te dedicaste finalmente a la crónica de una ciudad que fuiste conociendo ya no solo en Tepito, sino en el resto, para crear lo que pues, se conoce como este periodismo urbano. Fíjate que tuvo bastante éxito esas colaboraciones dominicales, que comenzaba a hacer la televisión pública de Canal 13 con el senador González Pedrero y don Luis de Llano como el subdirector, y me habla don Luis, porque él era de los que leía el Excelsior, y me dice, quiero que hagas que un programa de barrios como los que platicas, que los hagas. Dije, pues bueno, órale, yo pensé que él creía que yo iba a escribir el guión. Claro. Entonces ya llego con mi guión y todo, y había una cámara, no había cámaras de video, era una reflex de 16 milímetros, y me dicen, ya vete a la calle. Yo no sabía preguntar, yo no sabía hablar en el micrófono, iba metido de miedo. Y me toca un camarógrafo, que era Jaime López, que era más histérico, me equivocaba y me regañaba y todo. Entonces, pero así fue como aprendí, ahora sí como en taller mecánico a punta de coscorrones, periodismo. A hacer periodismo. A hacer periodismo, porque ya aprendí, bueno, pues me metí de plano a Azcapotzalco, a la Zona Rosa, a la Villa, a Xochimilco, a la Lagunilla, y comencé a ver la ciudad de otro modo. Eso me ayudó mucho tanto a la literatura como a mi desarrollo personal de la percepción, ¿no? Ese programa se llamó Este es mi barrio, que fue el primero de todos los que salió en el año 75, 70 y tantos, en Canal 13, y se hacía con cámara reflex, no había video, y ahí comencé a fijarme en la ciudad, que se llamaba Este es mi barrio. Armando, tú tuviste la fortuna, como yo también la tuve, de trabajar con Ricardo Rocha, cuando Ricardo comienza finalmente a armar todo ese proyecto de, por un lado, encontrar en la crítica social y en la crítica política una beta, incluso dentro de Televisa. ¿Qué te dio esa presencia ahí con Ricardo? Pues, primero una visión más profunda del periodismo, ¿no? Una conciencia de que sí se pueden decir cosas. Yo creo que a Ricardo le debemos en gran medida ser de los iniciadores de esa enorme apertura que hay actualmente, que muchos no lo saben valorar, pero creo que es enorme lo que se ha abierto, y que en el caso de Aguas Blancas y de todas estas cuestiones en vivo, ver las luchas tremendas que había al interior para poder hacerlo, y que qué bueno, ¿no? Porque enriqueció a la empresa, se enriqueció todo el mundo con una actitud mucho más crítica a la realidad, que ese es en el fondo, yo creo, la visión del periodista, no necesariamente a un sistema político y todo, ¿no? Sino rever la realidad, sino saber ver qué está pasando, ¿no? Y yo creo que con Ricardo, al menos a mí me enseñó a rever la realidad, ¿no? A saber que hay algo más allá. Y en ese sentido, pues, me enriqueció, porque en la ciudad
uno ve cosas que están como sobredichas o imágenes ya preestablecidas de qué lugar, barrio, todo. Y uno va a preguntar, va más a fondo y descubre cosas que a veces no están, ¿no? Y nada más son los clichés. La colonia Guerrero son bien raterotes, ¿no? Y ya llega uno, hay un grupo que hace teatro, hay un grupo que hace graffiti, hay un taller, hay una asociación que están muy preocupados por su identidad. Y entonces hay una cultura garnachera, culinaria impresionante. Entonces uno descubre valores que no nada más es la imagen preestablecida de lo que cree que es un barrio, ¿no? Igual en Iztapalapa, en la Martín Carrera o en la Gabriel Hernández o en diferentes barrios que uno cree y llega y la gente puede ser muy buena onda. Hay una en la Santa Cruz Mellehualco, me tocó el 12 de diciembre ir porque la iglesia del pueblito es un pueblo, Santa Cruz, luego están los barrios. Celebran la Virgen y todo en flor. No hay un resquicio del interior que no esté lleno de flores. Y hay un mayordomo. Y el mayordomo de ese año era un tipo fortachón, con tatuajes, con todo, y con toda su séquito, su corte, a las 12 de la noche. Y me dice, véngase maestro, vamos a celebrar. Y me dice el sacerdote, no, él se queda. Así es. Y dice, bueno, entonces lo acompañamos para salir. Pues nos llevaban un montón de armas y echaron bolas al aire. Esa es otra ciudad distinta. Estamos platicando con Armando Ramírez aquí en Línea Directa. Armando Ramírez, esta ciudad ahora es pues otra totalmente diferente. ¿Cómo harías la crónica de esta ciudad? Ahí la estoy haciendo. Sí, a ver, platícanos. Es que yo creo que básicamente a veces la crónica televisiva se ha centrado sobre el centro de la ciudad, lo que es el centro histórico y los barrios céntricos, la Condesa, Tepito, la Guerrero. Pero yo creo que la Ciudad de México es inmensa, como ir hasta Milpa Alta, a donde están unos, ¿cómo se llama? Estos tipos que preñan, son borregos, se me va el nombre, en donde preñan a la pareja y generan un montón de barbacoa de la más deliciosa hacia Milpa Alta, que además tienen criadores de conejos, tienen de mucho tipo de vida de campo. Y uno va allá y me dicen, este árbol es así, y poco a poco he ido aprendiendo, cuando yo nada más sabía el semáforo, el verde, el rojo. Y es la verdad, en Tepito no hay árboles. Entonces me decían, el ciprés, digo, pues primero me dices que es un ciprés y luego yo sé a dónde me paro, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es increíble cómo en el centro hay poco espacio para la naturaleza y de repente Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, es increíble la enorme variedad de naturaleza, de gente sembrando nopal, de gente criando conejos, quitando la piel para hacer bolsas o gorras o chalecos o una reivindicación del nopal. Hay una gran actitud de identidad en donde el nopal, el amaranto son como elementos de identidad para la misma gente, ¿no? Y que es una industria. Y que están aprendiendo a la gente a fabricar, por ejemplo, el amaranto. Ahora hacen unos charritos de amaranto sí. riquísimos. Sí. Y entonces eso me da mucho gusto, que a partir de tu identidad puedas generar progreso, fuentes de trabajo, una pequeña industria que dé empleo a la gente, ¿no? Y creo que se está viviendo, pero a la vez están rescatando el náhuatl. No se niegan la modernidad y la tradición juntas del brazo, ¿no? Como debe de ser. O hubo otras partes, hacia Ticomán y esos lados, en donde hay casas de cultura que estos tienen otro tipo de problemas y entonces están a favor de la ecología, porque la Sierra de Guadalupe está varios cerros alrededor de la villa están siendo todos talados y entonces ellos tienen otro tipo de lucha. Pero también tienen su propia identidad, es un pueblo
Santa Isabel, Tola, o vas hacia lo que es la Gabriel Hernández, son puras unidades habitacionales y son gente que los primeros que llegaron a la unidad CTM de la Gabriel Hernández eran músicos. Venus Rey les consiguió las casas y entonces conoces ahí al papá del Lobito y al papá del que es el rockero de ahora y toda esa gente que consiguió casas en esa parte, ¿no? Y vas hacia Iztacalco y descubres que hay una unidad habitacional que se llama Mario Moreno, que Mario Moreno construyó 100 casas bien bonitas para la gente y se las dio, se las regaló enfrente de la delegación, y que ese lugar se llamaba El Bramadero. ¿Por qué? Porque llevaban allí las vacas a pastar, y entonces en la tarde era un bramadero, y entonces ¿a dónde vas? Al bramadero, ¿no? ¿Estás escribiendo eso? Todo eso son crónicas que he estado ahora escribiendo, como pequeñas crónicas que igual a lo mejor me da un libro o un recorrido, porque la ciudad es muchas ciudades, es muchos rostros, es muchos modos de gente amable, bondadosa, casi del campo, y gente más urbana como la Guerrero o Tepito, o gente ya mucho más sofisticada de otras partes de la ciudad, de San Ángel, de Coyoacán, que son diferentes, pero siguen siendo lo mismo, ¿no? Porque aunque yo les digo, aunque tú creas que no hablas cantadito, todos en el altiplano tenemos ese cantadito. Unos más asentados como en Tepito, pero otros menos, pero en las lomas igualmente tienen su cantadito. Y eso nos da una identidad y nos da una riqueza de diferentes facetas de esta nuestra ciudad, ¿no? Que ha cambiado una enormidad y que a veces sentimos que somos diferentes ciudades. Y lo que habría que entender es que somos una sola ciudad, ¿no? Que si el Metrobús va a funcionar, pues va a funcionar para todos, ¿no? Y a veces hay una actitud de solidaridad, pero nada más con el núcleo cerrado de mi barrio, ¿no? Y entonces todo lo que pase fuera no me importa con tal de que no afecte en mi barrio. Pero de repente no se dan cuenta que repercute en otros barrios el cerrarse, ¿no? Y ahí es donde uno pensaría que tendríamos que estar pensando, teniendo que conectarnos con el resto de la ciudad, ¿no? Que somos parte de toda esta ciudad, ¿no? Armando Ramírez, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Fue Armando Ramírez aquí en Línea Directa.